Este es el nuevo Windows 10 versión Ninja OS 20H1, un Super Windows cargado de herramientas y súper veloz. La instalación y configuración. Vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar con este video, quiero dejar en claro que este es un video tutorial con fines educativos para utilizarlo en entornos controlados. Obviamente es únicamente y meramente educativo. Por lo tanto, dicho esto, comencemos. Y ahora sí, entrando de lleno con todo a este video. Este video es una continuidad del video que publiqué hace un par de días, ya justamente hace un par de semanas, del sistema operativo Nijunsu OS. Bien, no quiero mencionar mucho el nombre de Nijunsu OS. ¿Por qué? Porque YouTube censura el video. No sé si porque como tal es una versión, llamémosla así, una versión de esas de Windows 10 que no es original, así es que hay que destacar de lleno que esta es una versión que cuenta con más de 800 herramientas del entorno de la seguridad informática y sin duda pues obviamente Microsoft está ahí en pelea con los creadores, los desarrolladores y ya sabes todo. Lo expliqué básicamente en ese video, te lo estaré dejando abajo en la descripción o en una tarjetita. Así es que como tal hay varias personas que me estaban escribiendo que mostrara el proceso de la instalación. Habría que destacar que sin duda los créditos oficiales a los desarrolladores, los cuales obviamente me contacté con ellos vía Twitter, me hicieron saber que hay nuevas actualizaciones del sistema, me pasaron todos los uTorrent y obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción, pero obviamente no le digas a Microsoft esto. Así es que, y es importante como siempre que consultes más información abajo en la descripción. Y quiero dejar algo en claro, y es que básicamente voy a estar censurando algunos nombres, algunas palabras del sistema, básicamente de algunas herramientas. ¿Por qué? Porque madre mía chaval, YouTube se enoja demasiado con todo esto y censura demasiado a los sistemas. El sistema que publiqué el sábado pasado también lo censuró. Ahí directamente ya no puede llegar a un alcance con demasiados usuarios. Ya saben cómo es YouTube y la censura ante todo. Así es que voy a estar censurando algunas partes. Y nada, recuerda suscribirte a este canal, compartir el video. Y ya no solo quiero decirte y advertirte que utilices uTorrent, porque ojo, la ISO pesa alrededor de 17.8 GB. Sí, demasiado. ¿Y eso por qué? Porque obviamente es un sistema especializado que claro que sí, contiene más de 800 herramientas, pues obviamente enfocadas al entorno de seguridad. Y habría que aclarar que este proyecto se va a diferenciar de otros proyectos porque justamente hace uso de un Windows 10 que es totalmente, pues claro, un Windows 10 estándar. Voy a darle aquí el siguiente, avanzado, voy a darle aquí en siguiente para instalar. Y bueno, esto es claro, voy a esperar a que realice todo el proceso de instalación de Windows 10. Aquí vamos a llamarle así a este sistema Windows 10 versión Ninja OS, la versión 20H1, la última modificación, última actualización. Así es que así lo voy a estar denominando porque YouTube, madre mía con la censura. Y nada, voy a poner cámara rápida para acelerar el proceso de la instalación. Vale, pues ya finalmente terminó la preconfiguración y hay que aclarar algo muy importante: se estará reiniciando el sistema varias veces. Sí, esta versión de Ninja OS, esta versión para Windows 10, llamémosla así, para no meternos en problemas con YouTube y con Microsoft, esta versión estará deteniendo varios servicios, telemetrías, bueno, estará obviamente ahí actualizando cada una de las 800 herramientas. Y bueno, como tal he cortado el video, de hecho no quise hacerlo demasiado extenso. Como tal estuvo reiniciándose varias veces porque está ahí cargando todas las herramientas. Por eso es que la ISO pesa alrededor de 17.8 GB. Así es que el uTorrent estará abajo en la descripción. Y de primera mano, ojo, de primera mano podemos visualizar, en efecto, como te he dicho, acá encontramos lo que es el explorador. A partir de esto podemos ubicarnos directamente en lo que es el tema. Hay varias opciones obviamente que estarán censuradas. ¿Por qué? Porque ya saben cómo es YouTube, no puedo mostrar ciertas palabras de ciertas aplicaciones. Vemos acá el tema directamente. En el inicio de igual manera estarán obviamente censuradas algunas partes. Podemos observar que prácticamente en la configuración es todo igual a un Windows 10 tradicional, todo tal cual. La última actualización es todo tal cual, un Windows 10 tradicional, convencional, pero cargado con más de 800 herramientas. Y si lo comparamos
con un Mini-OS o con un Delta o con un SOA, déjame decirte que está por los suelos esos sistemas en comparación de lo que han elaborado estos desarrolladores. Si bien es cierto, obviamente me gustan muchísimo los sistemas Delta, Mini-OS por la fluidez. Este también va fluido, va estático, va totalmente ligero, pero sin duda lo que lo caracteriza es que va enfocado a la seguridad informática. Podemos ver que en efecto los navegadores corren perfectamente. Chrome, aquí podemos observar que podemos entrar directamente al contenido del desarrollador, tanto de las carpetas, tanto directamente de la página oficial. El Telegram, el Discord, el Ghost ya no funciona porque Microsoft se los tumbó. La cuenta oficial de Twitter, aquí en Nats vemos directamente el que es la web Chrome. Vemos que aquí es el Web Store, básicamente tiene el Chrome y acá el Firefox. Y bueno, acá obviamente también tiene un VPN, KeePass. Podemos observar sin duda lo que lo luce espectacular es este dot que vamos a estar visualizándolo, ojo, pero con cuidado para obviamente que se censura un poco estas herramientas. Quiero destacar algo importante, te voy a estar dejando un video abajo en la descripción que va directo el vínculo a mi página web, donde ahí sí está todo sin censura, donde ahí podrás estar visualizando tal cual todo lo que tiene, ahí mostrando cada una de las herramientas. Así es que es importante, enlace abajo en la descripción de ese video que te redirecciona a mi página web. Aquí podemos encontrar de un solo Ninjutsu, aquí Mr. Robot, en efecto todas las herramientas de Mr. Robot aquí de un solo. Podemos visualizar que aquí también para Tink, aquí está efecto, el RecTink. Bueno, aquí tal cual la información también es algo importante para este sistema, también para llevar a cabo esta clase de métodos en seguridad también tiene aquí una gran cantidad. Bueno, aquí podemos visualizar también que para esta cuestión del análisis de ciertos archivos también indispensable. Para lo que es los dispositivos móviles, poder acceder ahí directamente a la raíz de un dispositivo, llamémoslo así, claro que sí, también se puede. Bueno, acá podemos visualizar que también para las redes también directamente está muy bien posicionado acá en las diferentes herramientas. Podemos observar que cuando tratas de acceder a un sistema, lo primero que te encuentras es un pass y luego la Word, y obviamente puedes poder acceder libremente, ya de un solo te lo deja. Podemos observar que también para los proxy, podemos observar también que la ingeniería que se regresa también es una prioridad aquí, sí, tal cual la censura. Y acá tal cual estás viendo DOS, y bueno, básicamente por las siglas. Vemos aquí también el análisis de ciertos archivos, también directamente acá vemos este icono que ya no hace falta la descripción, también vemos este que ya sabemos a qué se refiere, también esto que básicamente es para llevar a cabo toda clase de métodos, control, utilidades, media player, captura de pantalla. Podemos observar algo aquí en utilidades, que si le doy aquí me despliega prácticamente todas las utilidades que tiene de un solo en solamente esta opción: FileZilla, Autodesk, Chrome, otro editor. Básicamente podemos observar el FileZilla acá también. Podemos observar el Notebook Plus, un VPN, el Kit BitTorrent para detener servicios. Podemos visualizar que acá en Media Player es pues obviamente un Media Player ya como tal adaptado. Podemos visualizar que se le ha quitado este efecto de rebote o transparencia al tal cual las ventanas. También podemos ver esto que básicamente es para ver las conexiones activas y los procesos que se están ejecutando en segundo plano ahí directamente. Si le doy clic derecho acá, de igual manera es el mismo administrador pero con un tema totalmente oscuro. Podemos ver esta parte, podemos ver de hecho que está utilizando este programa para personalización. Aquí lo podemos ver, el Remitter de stock. Vemos acá, tal cual los widgets me parecen algo espectacular. Clásico en las personalizaciones, pero sin duda luce espectacular la hora. Aquí el CPU utilizado, la red, acá la fecha. Me parece algo lúcido. Aquí podemos ver la papelera de reciclaje, Keynote. Bueno, podemos ver básicamente algunas de las opciones que sin duda son espectaculares. Y claro que sí tiene acceso directo a la consola de comandos. Acá la puedes visualizar para ejecutar cualquier programa. Ahí directamente, aquí marcó un error. Voy a darle acá para buscar toda clase de archivos. Pues obviamente aquí lo tengo para buscar toda clase de programas acá directamente. Y de igual manera se siguen actualizando programas, se siguen cargando. Hay que ser demasiado pacientes. Bueno, tal cual voy a observar aquí el proyecto, tal cual esta parte estará censurada porque hay varias palabras que no puedo mostrarla. Vale la pena sin duda probar este sistema. De hecho, como he dicho, lo puedes montar en Rufus, ahí instalarlo desde raíz y como tal desde el arranque en una computadora. Debes de tener una USB de 32 GB como mínimo. Acá podemos observar todas las herramientas con las cuales cuenta aquí en el DOT.
todas clasificadas. Obviamente los lenguajes de programación también lo podemos observar. Visual Studio Installer también, este programa para compilaciones. Y bueno, podemos ver que, por ejemplo, aquí en el sistema, en la parte de, por ejemplo, de cambiar el usuario y toda esta parte, podemos ver que aquí no solo está lo que es la imagen. Básicamente podemos de hecho volver inclusive hasta adquirir una licencia en cualquier plataforma, activar este sistema, porque como tal está, pues como llamémoslo así, que no está activo, porque como he dicho es un estándar, un Windows 10 estándar, pero a la vez pues obviamente adaptado, así lo quiero llamar. Esperemos que no estén censurando este video, porque obviamente estoy como tal pues censurando varias partes y limitándome a hablar acerca de ciertas, pues obviamente de ciertas características con las cuales cuenta este grandioso sistema. Así es que vale la pena, sin duda. Me parecería una buena opción comparar este sistema de Ninja contra MiniOS, la última versión que saldrá en julio. No lo sé, dejármelo abajo en los comentarios, y sin duda recuerda suscribirte pues en efecto a este canal, porque te traigo maravillosos y grandiosos sistemas operativos. Y obviamente el sábado también hay un gran video, el jueves también, y obviamente el domingo todas las revelaciones y filtraciones. Claro que sí, los sistemas que son totalmente pues opcionales a un Windows 10, sin duda vale la pena. Por ejemplo, voy a darle aquí, y aquí tenemos varias opciones, que esa parte estará censurada, pero tiene varias opciones, así es que sin duda consulta el video que voy a estar elaborando en mi página web, donde ahí sí me desplayo demasiado. Podemos ver que tiene pues en una gran cantidad, una gran e inmensa cantidad, pues sí, de herramientas que sin duda pueden ser útiles si estudias seguridad de la informática. Y bueno, nada, ya con esta me voy a despedir. Apagar un sistema totalmente pues básico, igual como un Windows 10, utilizarlo. Y bueno, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos vemos hasta la próxima. Master Tutus fuera, peace out.